este tutorial vamos a ver el apartado de liquidación, para que el programa nos haga los cálculos de la facturación semanal y poder compararlos con los que nos va a dar el SELAE. Aquí al entrar, por defecto, nos va a aparecer la liquidación más cercana a la semana actual. Si quisiéramos ir a una distinta, por ejemplo, para ver las de una liquidación anterior y poder hacerla en cualquier momento, nos podemos mover en estos con el desplegable de aquí arriba para seleccionar cualquier semana, por ejemplo la semana 3, ¿vale? Y veremos que el programa nos va a hacer una serie de preguntas sobre qué queremos añadir a la liquidación. Si el programa encuentra datos de juegos activos que se han ido insertando diariamente desde la caja diaria, él nos va a preguntar si queremos añadirlos a la liquidación. Le vamos a decir que sí y los incluirá en el apartado de juegos activos. Si además también encuentra datos de lotería por terminal, de los de resguardos, que también se pueden introducir desde la caja diaria, nos pasará lo mismo y nos preguntará si queremos insertarlos en la liquidación y los añadirá, si le decimos que sí, en su apartado correspondiente. Adicionalmente, el programa también nos puede hacer alguna pregunta, por ejemplo, si tenemos activada la transmisión a SELAE, si queremos que nos haga el cálculo de los declarados que se han ido transmitiendo desde el programa, tanto transmitidos de venta de ventanilla como en comunicaciones de cobro que se hayan hecho durante toda la semana para añadirlos a la liquidación. Una vez respondidas las preguntas iniciales, podemos ver que el programa ya nos ha hecho algunos cálculos previos sobre la liquidación. Por ejemplo, aquí en el apartado de ventas del sorteo del jueves y del sorteo del sábado, inicialmente habrá hecho el cálculo de lo que llevas consignado menos lo devuelto a SELAE. ¿Vale? Y nos habrá calculado las comisiones correspondientes. Igualmente, como le hemos indicado que nos añadiera los datos de lotería por terminal, en los datos de resguardos tanto del jueves como del sábado ya aparecen introducidos las ventas con sus comisiones calculadas y los pagos de premios que sean de ese tipo de resguardos. Y en el apartado de abajo, en los juegos activos, lo mismo. Habremos añadido los datos de ventas, por un lado, con sus comisiones calculadas por el programa en función de los porcentajes correspondientes y los pagos de premio que también vemos en este apartado. El programa te va haciendo también los subtotales como el total general de ventas, el total de comisión de ventas y el total de pagos. Luego hay una segunda pestaña aquí arriba que es para ver la segunda parte de los datos de la liquidación que se corresponden con las comisiones de pago de premios y el resumen total de la liquidación. ¿Vale? Entonces, en este apartado suma todos los, en función del acumulado previo de las semanas anteriores, ¿vale? Que ya está calculado de otras liquidaciones previas. El programa calculará en función del porcentaje correspondiente qué comisión de pagos te corresponde para esta semana. Ahora mismo está al 2,5 porque no hemos superado todavía el corte que nos implica que la comisión sea del 1,25. En el momento en que este importe sobrepase ese total, pues nos calculará el 1,25 el resto de pagos del año. Y luego en lo que es en el apartado de resumen, pues sobre los datos anteriores realizará la suma sobre lo que son las ventas, reducirá, quitará los pagos, calculará las comisiones y te dará un total a cobrar. Esto lo veremos ahora cuando terminemos de ver cómo se completa la liquidación. Volvemos al apartado de la pestaña anterior. Y aquí por lo que tenemos que ir empezando es en la parte de la derecha, habrá que realizar una serie de acciones para ir añadiendo la información que nos falta. Lo primero que vamos a insertar ahora es la parte de los pagos que se han ido realizando a lo largo de la semana. Para eso vamos a pulsar aquí en este botón de incorporar pagos y el programa nos va a calcular, bueno, nos va a encontrar o buscar los pagos que se han realizado entre las fechas que corresponden del primer día de la semana, en este caso del lunes 17 al domingo 23. Por defecto nos van a salir todos, tanto los pagos de décimos preimpresos, como los posibles pagos de resguardos que se hayan pasado también por ventanilla y nos va a hacer un resumen de lo que son premios, reintegros, los que son de un tipo o de otro,
nosotros tendríamos que darle directamente a incorporar pagos si no queremos añadir nada adicional. Una vez hecho eso, cerramos la ventana y vemos como el programa nos lo ha añadido en el apartado de pago de premios, en este caso de jueves por un lado, de sábado por otro. Si quisiéramos ver cuáles son los pagos que están incorporados a la liquidación, podemos pulsar en este botón de ver pagos incorporados y el programa nos lo va a mostrar aquí en un resumen y podemos ver incluso exactamente qué premios se han dado, qué reintegros, de qué sorteo, ¿vale? Incluso podríamos hacer una búsqueda para concretar algún pago concreto que no sabemos si se ha incorporado o si está en la liquidación o no se ha llegado a incorporar porque se ha pasado a lo mejor en otra fecha. Cerramos la ventana de búsqueda y cerramos también la ventana de pagos incorporados para volver a la página principal de la liquidación. El siguiente paso sería indicarle a la liquidación cuáles son los décimos de Lotería Nacional que se han declarado en la semana. Para eso le damos aquí al botón de modificar décimos LN declarados y nos va a salir una ventana en que nos va a dar varias opciones para realizar este paso. Una de las opciones es insertar los datos de declarados manualmente. Para eso pulsaríamos en este botón de insertar décimos LN declarados manualmente. Nos aparece una ventana donde podemos ir insertando cada uno de los sorteos que se han ido declarando durante la semana. Esto nos podemos fijar en la hoja de liquidación, en la segunda del LAE, si ya la tuviéramos, o si subiéramos cuáles son los datos y los vamos insertando, ¿vale? Tenemos, bueno, la semana ya está marcada, no hay que seleccionarla. Luego el tipo tendría que ser indicar si es de transmitidos o si es un comunicado de cobros o incluso podría haber una regularización de algún tipo, aunque no es habitual, pero se podría insertar también desde aquí. Seleccionamos, por ejemplo, para este momento el transmitidos y luego de qué sorteo sería el transmitido que estamos indicando. Esto es importante porque estos transmitidos luego se van a descontar de lo no declarado de la liquidación que corresponde con ese sorteo. Si ahora indicamos, por ejemplo, para el sorteo del jueves de esta semana, que sería el 5, y, por ejemplo, indicamos que hemos declarado 120 euros como ejemplo, luego le daríamos a insertar y cerrar y nos lo añadiría al total de declarados. Podemos insertar otro, por ejemplo, de este tipo sería, por ejemplo, un comunicado y ahora añadimos del sorteo del jueves, del sorteo 6 y le ponemos que hemos declarado 500 euros y insertamos. Si quisiéramos, tenemos una opción para insertar y nuevo, de esta manera no se cerraría la ventana. Podríamos estar insertando varios sorteos continuamente hasta que terminemos con todos. Por ejemplo, le voy a dar a insertar y nuevo. Como hemos dicho, se nos ha insertado. Pero ahora si quiero, por ejemplo, hacer un transmitido del sorteo 7, pues no se me cierra la ventana y lo podemos hacer eh, de continuación con el anterior paso. Le doy a insertar y cerrar y ya me quedan todos los que hemos hecho. Si hubiéramos insertado mal alguno de los registros sobre transmitidos o comunicados, podemos seleccionarlo y eliminarlo. Lo marcamos, lo eliminamos, confirmamos y nos lo elimina. Podemos luego volver a meterlo manualmente si fuera el caso porque era un error y hay que corregirlo. Ahora voy a eliminar todos los que tengo para ver la otra de las opciones. Otra opción que tiene para realizar la inserción de los décimos declarados es que lo calcule automáticamente el programa. Lo podrías hacer dando a este botón, calcular automáticamente e insertar ventas declaradas. Lo que va a hacer es, en función de las ventas que has ido realizando a lo largo de la semana por el programa, él considera que todo lo que esté cobrado, es decir, todas las ventas pagadas de cada sorteo, se va a insertar como un declarado, porque supone que esas ventas se han transmitido ya sea a través de la transmisión a SELAE que tiene el programa o en el caso de no tener esa opción activada porque se han transmitido a través del terminal de SELAE. En este caso, si son ventas del sorteo del jueves, va a hacer el cálculo solo de lo que se haya cobrado justo hasta antes de la celebración del mismo, que es el jueves a las 8:30. Y si son ventas del sorteo del sábado, lo hará hasta la celebración del sorteo, que es a las 12:30. Y para cualquier otra venta en sorteos posteriores o futuros,
serán indistintamente de en qué momento se han hecho. Todo lo que quede venta cobrada lo añadiría a los décimos declarados. Decimos que sí y él nos va a hacer el cálculo. Por último, hay otra opción en la que podemos consultar a SELAE estos datos. Si tenemos activada la transmisión a SELAE, lo podremos hacer de manera que al preguntarle a SELAE, él nos va a decir estos totales. Le daríamos aquí y él lo haría. Una vez insertados los declarados por cualquiera de los métodos que hemos visto, al cerrar la ventana, en la hoja principal de la liquidación ya aparecen estos declarados los totalizados en los registros correspondientes, es decir, los declarados del jueves en su apartado, los del sábado en el suyo. Si hubiera de Navidad, se aparecen en el suyo correspondiente. Y además, si son declarados de sorteos que corresponden con esta liquidación, es decir, en este ejemplo era el sorteo 5 y el 6, se descuentan de los no declarados automáticamente de su apartado correspondiente arriba. Si quisiéramos ver cómo ha hecho el programa este cálculo, tenemos un apartado abajo que es el ver resumen de sorteos. Si le pulsamos, nos va a dar nos va a dar un resumen sobre cómo el programa ha hecho ese cálculo. Es decir, para los dos sorteos de la semana, que en este caso son el 5 y el 6, lo que ha hecho inicialmente es al total consignado, le ha restado lo devuelto a SELAE y también le ha descontado lo declarado, que es lo que hemos ido insertando tanto en esta liquidación como en declarados de semanas anteriores. Si hubiera quedado algo no declarado, pues aparecería en ese apartado. En este caso, para este sorteo ha quedado totalmente a cero. Y para el sorteo 6, el del sábado, pues hace exactamente lo mismo. Consignado, menos devuelto, menos lo declarado. En este caso sí ha quedado una cantidad que no ha quedado sin declarar y que aparece en ese apartado. Además, el programa en este apartado hace una comprobación extra que es con esta columna de vendido está indicando lo que se ha vendido por el programa a través de ventanilla. Entonces, esto de vendido debería ser, o sea, el total vendido debería corresponder con la suma del declarado y no declarado. Esta es la comprobación que te hace aquí al final, en esta columna. En este caso, para este sorteo 5 ha quedado correctamente y para este otro pues ha habido una diferencia entre lo vendido con lo que se ha declarado por el programa. Para los sorteos futuros, pues como aún no se ha hecho la devolución, pues evidentemente todavía el cálculo varía. Una vez terminado ese paso, ahora vamos a ver el siguiente, que sería si hay que añadir algún campo, modificar algún dato que nos falta en la liquidación. Sería pulsando el botón de modificar datos. Entonces se nos ponen en otro color los campos que se pueden modificar directamente. Hay algunos que no se pueden, como son la comisión de ventas, porque los calcula automáticamente, o el apartado de los declarados, porque eso hemos visto que se calcula a través de la otra opción anterior. Entonces, en este caso, si hubiera algún error o habría que añadir algún cambio, lo podríamos hacer. Por ejemplo, un dato que habría que añadir que no sabemos hasta que nos lo dice el LAE sería las ventas de Club Conmigo Online, tanto de juegos pasivos de Lotería Nacional, es decir, aquí podríamos incluir una cantidad de Club Conmigo, ¿vale? De las ventas y el programa nos va a calcular la comisión. Igualmente, si lo podemos añadir en las ventas de juegos activos. Hagamos un ejemplo y el programa nos calcula el importe. Luego, una vez corregido o modificado, le damos a guardar y el programa nos lo calcula. Igualmente, si pasamos a la segunda pestaña de los datos de comisiones, si hay que modificar algún dato, hacemos lo mismo. Le damos al botón de modificar datos y podremos añadir, por ejemplo, la retención del pago de premios del 70%. En una semana será positivo y en otra será negativo. En este caso, pues ponemos un ejemplo de importe negativo. Igual si tenemos que incluir alguna otra opción como los pagos o las ventas que se hayan ido, el total de Bizum que se haya realizado por el terminal. Por ejemplo, añadimos un total de 100 euros. Guardamos la modificación y el programa nos hace el cálculo final. También tenemos un apartado por si queremos incluir lo que son los ingresos a cuenta que se vayan haciendo en la cuenta de SELAE. Lo indicaríamos de esta manera. Suele ser útil para la liquidación de Navidad cuando vamos insertando
anticipadamente. Le daríamos a ingresos a realizar ingresos a cuenta, indicaríamos la fecha de ingreso que ya aparece como la fecha de hoy e incluiríamos un importe a realizar. Le daríamos a realizar el ingreso, nos lo añade, aquí se irían registrando uno por uno todos los que se hubieran hecho y al cerrar pues nos lo incluiría en esta liquidación. Aquí lo vemos, ¿vale? Entonces, que lo calcula con el total final. En este punto ya tenemos terminada la liquidación, solo habría que comprobarla con los datos que le hemos ido dando. El programa ha hecho los cálculos de todas las comisiones, de los pagos, de las ventas. También te ha realizado el cálculo del IVA, si fuera el caso, de IGI, y la retención del IRPF, también si fuera el caso. Estos datos, estos porcentajes se pueden modificar en la configuración en función de lo que sea de cada administración. Finalmente nos da el total de la liquidación, que puede ser a pagar, si fuera a pagar a SELAE, si fuera positivo, o a cobrar de SELAE si fuera negativo. En este caso nos sale negativo. En este punto ya solo nos queda darle a validar la liquidación para que se quede guardada. El programa, si hubiéramos validado previamente, nos preguntaría si queremos sobreescribir, como es este caso. Y si además queremos hacer un apunte en la entidad de la cuenta de operaciones, le podemos dar a que sí, que desea realizar el cargo y nos va a anotar el importe de la liquidación sobre la entidad de la cuenta de operaciones que lleva este registro. Le podemos indicar de dónde, en este caso, como es a cobrar, lo que vamos a hacer es indicarle a qué cuenta queremos que nos pase ese dinero. Podemos indicar el banco propio, por ejemplo, y contabilizaríamos. Y al final de todo este proceso nos indica por esta ventana cómo queda la liquidación. Esto se puede imprimir, dándole, como siempre, en todos los formularios que vemos en pantalla, le podemos dar a esta opción para imprimirlo o exportarlo. Aún así, siempre no lo podemos ver dándole al historial de la liquidación, veremos las liquidaciones que hemos podido tener previamente y cómo han quedado en su momento, ¿vale? Pues si hemos hecho varias, si hemos hecho modificaciones, pues podríamos ver cómo quedaron antes de cualquier cambio que hayamos hecho. Finalmente, una vez validada la liquidación, podremos hacer el cálculo del beneficio a cobrar. Aquí en este caso lo que vamos a ver es, en función de las comisiones netas que ha calculado el programa de esta semana, y descontando el IVA y descontando también las posibles deudas que haya de los sorteos de la liquidación, nos dará un importe del que podemos cobrar. Vamos a ver ahora la ventana de pagos de premios. En este apartado el programa nos va a hacer una consulta sobre los pagos que hemos realizado, en este caso cuando entramos a lo largo de hoy. Te va a sacar un resumen de totales arriba, desglosado por premios preimpresos, reintegros preimpresos y resguardos y premios de resguardos también, ¿vale? Esto además separado por sorteos del jueves, sorteo del sábado y luego un total. El que aparece aquí sería el total de pagos del día de hoy. Si quisiéramos además podemos hacer la consulta pulsando en semana y nos hace el cálculo para toda la semana actual, o incluso dándole a todos, que haría una consulta para de todos los pagos que tiene registrado el programa, aunque ahí tardaría un poco más. Además, abajo vemos el listado concreto de qué premios se han realizado, si ha sido de qué sorteo, el número, la serie, la fracción, el importe de ese premio, si en qué fecha se realizó, por qué usuario y en qué cliente. Esto además nos permite, si queremos, si nos hubiéramos equivocado al pasarlo por el programa, ya sea porque a lo mejor lo hemos hecho manual y nos hemos equivocado en teclear el importe, podríamos seleccionar uno concreto o el que quisiéramos o los que quisiéramos y eliminarlos desde aquí, dándole a eliminar pagos marcados. Nos avisa además en este caso de que si esos pagos por lo que se hubieran incluido ya en la liquidación como hemos visto previamente, esos no se eliminarían. Le damos a decir que sí y nos va a decir si se han eliminado o no. En este caso, como justo estos pagos ya se incorporaron en la liquidación, no ha podido eliminarlo. Tenemos una opción además para hacer búsquedas sobre un pago que queramos encontrar. Le daríamos al botón de buscar. En esta ventana en la que aparecen todos los pagos podríamos hacer búsquedas pues indicando por ejemplo el sorteo,
En el sorteo hasta también pondríamos el mismo para concretar en un único sorteo. Luego pondríamos el número que queremos buscar, por ejemplo el 248. Igualmente podemos poner la serie y la fracción. Y veríamos el dato concreto de ese pago, cuánto el importe que fue, quién lo realizó, etcétera. Y desde aquí, por ejemplo, si ese pago era para eliminar, podríamos seleccionarlo, podríamos eliminarlo directamente sobre la consulta que estamos viendo en pantalla, dándole a eliminar pagos de la consulta. Nos pasaría lo mismo que en la ventana anterior. Si ese pago estuviera incluido en una liquidación, no nos va a dejar. Habría que primero retirarlo de la liquidación. En este caso sí es un pago porque es más antiguo y nos deja eliminarlo. Tenemos un apartado en la parte derecha que se llama el resumen, que es sobre la consulta que tenemos mostrada en la ventana general, es decir, en este caso para la semana, pero podría ser para solo los pagos de hoy, para todos los pagos. Nos va a sacar un resumen de cada sorteo, indicándonos el importe total de premios que se han dado para ese sorteo y si son reintegros o si son premios. Igualmente para cada terminación general, es decir, para todos los premios que se han terminado en 0, nos dirá cuántos han hecho, o terminado en 1, etcétera, así hasta 9. Y también hará una división por usuario, para saber cuántos de estos premios ha dado cada usuario. Por último, si tuviéramos activada la transmisión a SELAE, podríamos hacer una comprobación con los pagos de hoy con lo que SELAE tiene notificado. Si le diéramos ahí, nos haría una consulta a SELAE y nos compararía esos totales con los que tiene el programa. Te daría una ventana y te diría si coincidiría o no. Vamos a ver ahora el apartado de balance de liquidaciones. Aquí lo que vemos en función del año que tengamos seleccionado, por defecto sale el año actual, pero podríamos seleccionar otro anterior y si tenemos registros de ese año, pues aparecerían todas las liquidaciones de ese año. O incluso podríamos seleccionar las fechas de unos sorteos concretos, pues si queremos verlo solo en ese caso. Ahora lo que vemos es que tenemos 3 liquidaciones guardadas, la que hemos hecho anteriormente y estas 2 previas. Y aquí nos va a indicar qué sorteos son los que incluían esa liquidación y nos van a dar información de las ventas de Lotería Nacional, las ventas de juegos activos, también los pagos de Lotería Nacional y de juegos activos y también las comisiones sobre esos datos, ¿vale? Sobre esas ventas y esos pagos, dando un total. También podemos ver un detalle de comisiones, es decir, sobre las liquidaciones que estamos viendo en la consulta, sobre el año que hayamos seleccionado, podemos ver de cada una de esas liquidaciones el detalle concreto de cómo se calcularon esas comisiones. Por último, hay un apartado de estadísticas donde podemos comparar los datos entre distintos años en el que el programa tenga registro. Está separado por meses y por años. Y además tenemos una comparativa entre los años anteriores y nos va a decir si ha habido variaciones a favor o en contra. Estas estadísticas se pueden hacer para ventas totales, solo para las ventas de lotería o solo ventas de juegos activos, o también lo podemos concretar solo para las comisiones, ya sean de comisión de ventas o comisión de pagos. Y veremos aquí si hemos aumentado o no nuestro margen de beneficio, en este caso de las comisiones. Estos datos también además se pueden ver de manera gráfica pulsando el botón este de gráfico, nos lo mostrará en un cuadro tridimensional. Y con esto habremos visto por completo cómo cerrar una liquidación, la revisión de la pantalla de pagos y el balance de liquidaciones. Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacérnosla llegar a través de los canales habituales, email, teléfono o WhatsApp. Gracias por confiar en ASEG.